Entonces, vamos a revisar las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, ¿ya? Y lo vamos a hacer con nuestro programa de Cocodrive Technology. Para esto, vamos también a diagramar el problema en nuestro programa, ¿sí? Y vamos a trabajar por el método de mallas, ¿sí? De una, de dos y de tres mallas. Bien, las leyes de Kirchhoff son dos. La primera se conoce como ley de las corrientes o nodos, ¿correcto? Entiéndase que un nodo es un punto donde o a donde llegan dos o más líneas de circuitos. Digamos que acá hay un R1, R2, R3, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en este punto se define como nodo. Si hay una corriente aquí I1, digamos que sale, todavía no sabemos si ingresan o sale, digamos que esta información ya nos la proporcionan I2 e I3. Esto es un nodo. ¿Listo? Hay que silenciar, por favor, los micros. ¿Listo? Entonces, la primera ley de Kirchhoff me dice que la suma total de las corrientes que ingresan, que se consideran positivas, y las que salen, que se pueden considerar como negativas, debe ser igual a cero. Se escribe así: sumatoria total de las corrientes en un nodo son iguales a cero. Para que esto sea posible, se considera un sentido. Digamos que si las corrientes ingresan al nodo, les vamos a colocar positivos, y las que salen les vamos a colocar negativos. La suma total de las que ingresan y las que salen debe dar cero, es decir, digamos, I1 menos I2, porque sale, menos I3 debe ser igual a cero. O lo que es lo mismo, I1 es igual a la suma de I2 más I3. ¿Sí? Algunos mencionamos la ley de Kirchhoff, la primera ley, como la suma de las I que ingresan al nodo es igual a la suma de las I que salen, siguiendo esta lógica. ¿Correcto? La segunda ley se conoce como ley de los voltajes o mallas. Me dicen que en una malla, se entiende que un malla es todo circuito cerrado, ¿no? Todo circuito cerrado. Pueden haber fuentes u otros componentes. De momento solo vamos a trabajar resistencias. Vamos a sacar un valor E. Es igual a cero. Para eso hay que entender que toda fuente, en el sentido de la corriente, ¿sí?, es positiva porque suministra o eleva el potencial, eleva la tensión, y toda resistencia, digamos que aquí R1 y R2, hace que la tensión caiga. Claro, no se coloca R directamente, sino su voltaje. Su voltaje, según la ley de Ohm, va a llamar, digamos, BR1. Habrá un BR2. Entonces, según esto, la suma de los voltajes en cada elemento de una malla, digamos que esto es una malla, todo circuito cerrado, camino cerrado, donde se empieza en un punto y se termina en el mismo, es una malla. Entonces deben sumar a cero. Según esta lógica, eh, la fuente eleva la tensión, por eso es positiva, y toda resistencia en el sentido de la corriente disminuye el voltaje. La tensión tendríamos que ser menos BR1 y menos BR2 debe ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, para resolver circuitos utilizando la ley de Kirchhoff, existen dos métodos: el método de mallas y el método de nodos. El más práctico, el más común, ¿ya?, que resuelve una gran cantidad de ejercicios, es el método de mallas, ¿correcto? El método de nodos es igual de eficiente, sin embargo,
tiene alguna otra particularidad que de momento no la vamos a trabajar nosotros. Método de mallas. Pasos a seguir. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Y tenemos como ejemplo un circuito. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí nuestro circuito ejemplo. ¿Correcto? De momento vamos a borrar todo esto que hemos trabajado. ¿Sí? ¿Entiende? Esto lo vamos a volver a mencionar. Vamos acá. Lo vamos a volver a mencionar aplicándolo a este ejercicio, por supuesto. ¿Listo? Además, vamos a hacer uso de nuestro lápiz para tomar apuntes. Muy bien. Entonces, decimos, vamos a un circuito aquí y vamos a ir procediendo de acuerdo a las indicaciones. ¿Listo? Primero, coloque la polaridad de las fuentes. ¿Sí? Tenemos aquí 1, 2, 3 fuentes. Y otra fuente ya tiene su propia polaridad indicada porque la raya más grande, vamos acá, será en la fuente, ¿no? La raya más grande, esta de acá, es positiva y la raya más pequeña es negativa. Aunque sea raya grande, pequeña, la que está al extremo es la que nota la polaridad. Por ejemplo, la última raya conectada a la línea de conexión aquí es larga, es positivo, y la última conectada aquí a este extremo es más pequeña, es negativo, por supuesto. Esa polaridad ya está. 2. Asigne un sentido de la corriente en cada malla. Bueno, aquí tenemos una sola malla. Una sola malla. Vamos a checar un poquito esta imagen. Aquí tenemos una sola malla, así que le vamos a asignar un sentido de corriente. De momento voy a seleccionarla. Normalmente podemos ponerla en sentido horario. Este es nuestro valor de I. Y como ya sabemos, en una sola malla solo puede circular una única corriente porque todos los elementos están enseriados, están en serie. ¿Listo? Ya asigné el valor de la corriente. Vamos a la siguiente parte. Dice, anote las tensiones en las resistencias. Por supuesto, las tensiones o la caída de tensión que le hemos dicho, B de la resistencia, obedece a la ley de Ohm, sería I por R, por supuesto. Entonces, vamos a nombrar estas resistencias aquí. Vamos a ponerle, digamos, que este es R1, R2, R2, R3. Así que la tensión que hay entre los extremos de la resistencia R1, la vamos a llamar BR1, que es igual a I, esta I, no la conocemos, por R1. Bueno, R1 sabemos que vale 10 ohmios, así que vamos a colocarle 10I. Aquí, en la resistencia R2, entre sus bornes hay una tensión, vamos a llamarla BR2, y por lo tanto, que es I por R, ley de Ohm, y la misma corriente, por supuesto, ya que están en serie, le hemos dicho, y por 2, vamos a llamarla 2I. En las fuentes no colocamos la tensión porque ya está, es 12 voltios, es 10 voltios y 40. Vamos a sumar voltajes o tensiones, ¿correcto? En la resistente de 3 vamos a colocar BR3, ¿ya? Este es igual a 30 y ¿listo? Ya está, muy bien. Entonces, subimos y vamos a ver qué sigue. Ya notamos las tensiones en las resistencias. Suma las tensiones en cada malla siguiendo la notación. Y la cuarta, obtengo una ecuación por
cada malla y desarrolle tantas mallas como corrientes se requieran. Aquí hay una malla, acá solo va a haber una ecuación. Entonces, hay que seguir qué notación. Vamos a poner acá. Vamos a bajar un poquito para entenderlo bien. Acá hay una convención de signos. Esto es importante. ¿Ya? Hay dos tipos de sentidos que hay que tomar en cuenta. Una, la corriente, aquí está. Y la otra es el recorrido. ¿Ya? Lo normal es que el recorrido esté en el sentido de la corriente, pero no siempre es así, como en este caso. Bueno, empecemos por las fuentes. Empecemos por las fuentes. Me ciño del recorrido. Si yo recorro y cuando voy a cruzar a la fuente la cruzo de menos a más, observen, de menos a más, este es mi recorrido, va a la derecha. No digamos que voy caminando por acá, cruzo de menos a más, entonces voy a colocar más E, o sea, más su voltaje. Pero si en mi recorrido la cruzo de más a menos, entonces voy a colocar menos E. ¿Cuál es el recorrido? No lo hemos visto aquí. Bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Luego, acá hay una relación entre recorrido y corriente. Esto es lo importante, ¿no? Bueno, si yo ya puse en sentido de corriente y por casualidad sucede que yo voy a recorrer un elemento resistivo y sucede que al recorrerlo veo que estoy en contra de la corriente, que mi recorrido esté en contra de la corriente, ¿sí? En contra de la corriente, entonces voy a colocar más I por R, positivo. Pero si en mi recorrido estoy a favor de la corriente, a favor, los dos están a la izquierda, entonces voy a colocar menos I por R, ¿correcto? Corriente a favor del recorrido, menos I por R. Corriente en contra del recorrido, más I por R. Para las fuentes, cuando el recorrido, solo el recorrido, no importa la corriente, recorrido va de menos a más, positivo, y cuando va de más a menos, negativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos aquí abajo y vamos a hacer nuestra anotación. Para que encuadre aquí, ya que estoy poniéndolo solo en la pantalla. Así es. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Vamos a cambiar de color para seleccionar un color distinto. Recorrido. Recorrido es el camino que yo voy a seguir, que por lógica debiera ser igual al de la corriente, pero no siempre es el caso. Por eso es que se establece una diferencia entre recorrido y corriente. Corriente, piensen en la corriente de un río, de una tubería. ¿Listo? Entonces, por lógica, yo voy a seguir mi recorrido en el mismo sentido de la corriente. Vamos a poner acá. Recorrido. Ese es lo primero que yo busco, recorrer en el mismo sentido del río. Está bien. Y aquí al costado vamos a colocar mi ecuación. Como es una sola malla, es una sola ecuación. Vamos a colocarlo con azul. Es decir, ¿recuerdan los signos? Pensemos en el recorrido para las fuentes. ¿Ya? Está yendo en sentido horario. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? A ver, ¿quién me dice? Empecemos por acá. Vamos a poner los puntos de unión. ¿Correcto? Aquí estoy. Vamos a poner acá. Me estaba saliendo del marco. Ahora sí. Vamos a ponerle un nombre a cada esquina para podernos orientar. Vamos a poner aquí A, B, perfecto, C y D. Ojo que podemos nombrar no solo en las esquinas, puede ser entre elemento y elemento. Entre C, acá puede haber otro punto, ¿no? Entre elemento y elemento. Pero no, de momento no es más necesario. ¿Correcto? Tenemos una pregunta ahí. ¿No se empieza desde la fuente con mayor voltaje? No, no necesariamente. ¿Ya? Sí, no necesariamente. Se empieza desde cualquier punto. Por ejemplo, puede empezar desde A, voy a recorrer a B, C, D, A. Puede empezar en B, recorrer hasta regresar a B. Puede empezar desde cualquier punto, aún un punto medio, cualquier punto en realidad.
La cosa es que cierre el circuito, que empiece en un punto y termine en el mismo. Vamos a empezar en A, ¿ya? Recuerden, cuando veo a las fuentes, solo me interesa el recorrido. Si el recorrido cruza la fuente de menos a más, o sea, me quites menos, vamos a poner acá, menos a más, entonces, ¿qué debo colocar? Más, 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 más. entonces, más E, pero esta es 40 voltios. 40 voltios. ¿Listo? Sigo avanzando. El switch, no importa, se supone que no tiene resistencia y avanzo acá y llego a una resistencia. En las resistencias hay una configuración distinta. Si el recorrido está en el mismo sentido de la corriente, ¿va con más o con menos? Menos. Con Con menos. menos. Con menos. ¿Y por qué con menos? Porque la resistencia debe bajar la tensión. ¿Está bien? Pero si yo, siguiendo este recorrido A, B, C, D, A, me encuentro que la corriente está en contra, entonces le coloco más. En este caso, efectivamente es menos I por R. Bueno, el I por R ya lo he notado acá, es 10I menos 10. Es ahí que no conozco. Sigo avanzando, C, nodo C y bajo. Claro, todas las resistencias, como es una malla, tienen su corriente y recorrido en el mismo sentido, ¿no? Ahora va para abajo, recorrido va para abajo, así que voy a poner menos 2i. Como es una malla, acá no hay diferencia, ¿no? Esto cambia cuando tenemos más de una malla, ¿sí? Nos encontramos con la fuente, 12 voltios. El recorrido es la que la marca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Más o menos? Yo, más. Más, Más. más 12 voltios. ¿Por qué? Porque el recorrido está cruzando de menos a más. Aquí, ¿qué pongo? ¿Más 10 o menos 10? ¿Qué? Acá, Menos 10. porque está Menos cruzando 10. de más. A ver, el recorrido está yendo así, ¿no? Va a bajar y va a entrar de más y sale por menos. Está al revés. Menos. Menos. Entonces vamos a colocar un poquito más a la derecha. Ah, es que qué pena como estoy trabajando con la... Vamos a ponerlo... Vamos a volver a escribirlo aquí para ver si me da un poquito más de espacio. Voy a escribirlo acá. Más 40 menos 10 y menos 2 y más 12 voltios. Y dijimos que esto era menos 10 voltios. Siguiendo aquí, bueno, la resistencia por recorrido y corriente, bueno, esto solo se repite menos, ¿no es cierto? Porque todas, ya que hemos visto que todas las resistencias tienen el mismo recorrido y la misma corriente en el mismo sentido, todas las resistencias son menos I por R. Menos 30I. Menos 30i. Y hemos llegado al final de nuestro recorrido, iniciando otra vez en A. Esto es igual a 0. ¿Listo? Vamos a borrar esto de acá para escribir. Esta es mi ecuación aplicando la ley de Kirchhoff. Como es una sola malla, hay una sola ecuación, así que vamos a resolverlo. Bueno, las incógnitas, es decir, los que tienen i, son las que se agrupan, ¿no? Esta, menos 10i, menos 2i, menos 30i. ¿Cuánto sale ahí? Menos 30, menos 10, menos 40, menos 42i. Luego, las tensiones también se van a sumar. 40 voltios más 12 voltios son 52, menos 10, 42 voltios. Igual a 0. Vamos a despejar 42 voltios. Es igual a 42. Perdón, acá es 42. Correcto. Algo que no habíamos dicho respecto a estos números es que la resistencia está en ohmios, ¿no? Menos 10i, o sea, 10 ohmios i. Así que esto es ohmios, por si acaso, aunque no lo haya notado. Entonces, despejamos la corriente. Tenemos, ¿estamos bien? 42 entre 42. Esto me va a dar voltios sobre ohmio, me va a dar
1 amperio. ¿Estoy bien? Curiosamente me ha salido 42. Esta es la corriente que circula por la malla y es el elemento principal que tenemos que determinar. Vamos a demostrarlo entonces, ahí mismo sin mover, vamos a trabajar. ¿Cómo demostramos esta corriente? ¿Con qué lo demostramos? Con un amperímetro. Como es una sola malla, el amperímetro lo puedo colocar en cualquier parte, cortar en cualquier parte, aquí arriba, en la parte de aquí. Debe ser la misma corriente. Entonces voy a colocarlo aquí. Selecciono, voy a interrumpir el circuito. Recuerden que el amperímetro interrumpe el circuito. Acá está mi amperímetro, lo dejé. Y ¿ustedes qué dicen? Este puntito debe señalar el positivo. O en términos más simples, debe señalar el punto por donde ingresa la corriente. Ya que la corriente le hemos supuesto en sentido horario, entonces la vamos a colocar acá, por ese lado, y se supone que la medida debe dar positivo. Unimos. Y me da 1 amperio. Efectivamente es 1 amperio. Un detalle más antes de que me olvide. Aquí, justamente la corriente que escogí era la correcta. ¿Por qué? Bueno, es la correcta porque me salió positivo. ¿Sí? Bueno, no se pone, bueno, es en realidad bastante obvio, pero vamos a puntualizar, enfatizar. Positivo, como en toda ecuación, indica, ¿no?, que el sentido, vamos a colocar acá, sentido correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si me da positiva la corriente, quiere decir que la corriente que yo sugerí, que en este caso era sentido horario, era adecuada. ¿Qué pasa si yo hubiese escogido la corriente al revés? Y mi recorrido al revés me hubiera dado menos 1 amperio. Pruébenlo, con la misma lógica, pruébenlo. ¿Qué quiere decir que es menos 1 amperio? ¿Que está mal? No, quiere decir que es 1 amperio, pero el sentido que escogí, que digamos supuestamente es antihorario, debo cambiarlo por el sentido horario. Y con lo cual me debe obtener la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, el signo sirve para verificar si el sentido fue el correcto o no. A partir de ahí, lo que podemos hacer es calcular las tensiones en cada uno. Está BR1, BR2, BR3, BR4, en una tabla, por supuesto, ¿no?, en una tabla adecuada para el caso. ¿Ya? Simplemente, a ver, no sé si se nota ahí, pero es una tabla, digamos, a ver si puedo trabajar. Acá está. Yo puedo hacer fácilmente un cuadro, ¿no?, donde coloque, esto lo voy a poner ligeramente acá arriba, ¿no? Ponen aquí el elemento, ¿no? Aquí van a poner, ¿cuántos elementos hay? Hay R1, R1, está R2, está R3. Hay 3 fuentes, vamos a llamarla esta E1, esta fuente va a ser E2, y esta fuente va a ser E3, ¿no? E1, perdón, aquí es más esta forma, E1, E2 y E3. Y se hace una tabla, ¿no?, para anotar los valores de cada una de ellas. ¿Correcto? ¿Qué necesito de cada uno de ellos? Bueno, por lo mismo, la resistencia. La fuente no tiene resistencia, a menos que se coloque una resistencia interna. ¿Ya? Esto es en ohmios. R1, por ejemplo, es 10, R2 es 2 y R3 es 30. Luego vamos a colocar la corriente. Como es una sola malla, todos tienen la misma corriente de 1 amperio. 1A, 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 1A. Igual las fuentes, ¿no? Porque están en serie. 1A, 1A. Después se coloca la tensión. Por ley de Ohm, la tensión es igual a I por R. Y aquí tengo I y R. Entonces, 1 amperio por 10 ohmios es 10 voltios. 1 amperio por 2 ohmios
¿no? Es 2 voltios. 1 amperio por 30 ohmios es, vamos a poner acá, 30 voltios. ¿Correcto? ¿Estoy bien ahí? Y luego están las fuentes. ¿Correcto? Aquí hay que notar un detalle. Hay un signo aquí en las fuentes. Como dijimos, si la corriente y la fuente, miren, ojo que si la corriente, esto está en la ley de Mayas, es implícito, si la corriente la cruza de menos a más, va con positivo, correcto. La corriente correcta, ¿no? Suponiendo que ya me ha dado más 1A y significa que esta corriente está perfecta. Entonces, efectivamente, la corriente la cruza de menos a más, entonces aquí va 40 voltios. Efectivamente, aquí esta corriente cruza a esta fuente de menos a más, así que es 12 voltios. Y aquí la corriente la cruza de más a menos, entonces esto es menos 10 voltios, porque esta fuente en todo este circuito no está ayudando, sino está restando. Cuando yo pongo una batería volteada, lo que hace es restar. Acá hay un elemento extra que hay que notar. Voy a borrar un momentito este punto C, que es crucial para confirmar. Es la potencia. Recordando, la potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje del elemento. Si es una resistencia, también puede ser I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R, si es una resistencia. La potencia, ¿qué es lo que mide? La cantidad de energía por unidad de tiempo. Así, en términos simples, utilizando un principio de conservación de la energía, toda la energía que suministran las fuentes E1, E2 y E3 debe ser igual a la energía que consumen las resistencias, ¿correcto? Y no puede quedar de sobra nada de energía, porque es un circuito cerrado. A algún lugar tiene que irse esa energía. Entonces, todo lo que emite, la energía que producen estas tres fuentes, debe ser consumida por estas tres resistencias. Y ese balance se tiene que demostrar aquí. Vamos a duplicar esta línea, es una línea doble aquí. Esto es así. Este recuadrado debe ser igual a este. Claro, con la diferencia que uno es positivo y otro es negativo, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que hay 40. Vamos a hallar la potencia I por B? I por B. Este es I y este es B. 40 voltios por 1 amperio, eso es 40 watts. ¿No es cierto? 40 watts. Vamos a guardarlo en la memoria. 40 watts positivos. 12 voltios por 1 amperio son 12 watts. 40 más 12 son 52 watts o vatios. Y menos 10 voltios por 1 amperio son menos 10 watts. ¿Qué quiere decir? Que esta fuente, esta batería, al estar invertida, se está comiendo la energía que estas dos estaban dando. Debió estar volteada para allá, pero nuestro objetivo es analizar los circuitos. Entonces, aquí lo estamos analizando. Estamos viendo que esta fuente no ayuda, sino más bien resta. Entonces, 40 watts más 12, 52 watts, menos 10 watts, 42 watts en total se han producido de energía. ¿Correcto? Esos 42 watts que se han producido en total deben ser consumidos por toda esta resistencia y tienen que sumar, por lo tanto, 42. Entonces, podemos usar cualquiera de estas tres fórmulas. Vamos a usar la más obvia, I por B, ya que la tenemos. 1 por 10, ¿no? 1 amperio por 10 voltios, entonces 10 watts. Vamos a guardarlo, 10 watts. 1 amperio por 2 voltios, son 2 watts, son 12. 1 amperio por 30 son 30 watts. 30 más 12, 42 watts. Esta es la forma de confirmar si mi circuito está bien analizado y si hemos realizado nuestras ecuaciones correctamente. ¿Sí? Me tiene que salir la potencia suministrada total, incluida la que restó, debe ser igual a la potencia consumida. Entonces, consumida, entonces suministrada. ¿Sí? Esto se cumple tanto si es un circuito en serie, paralelo, si son 2, 3, 4, 5, tiene que confirmarse. Cuando hay más mallas, puede haber una ligera diferencia en decimales, porque debido al despeje hay redondeos, pero más nada. ¿Listo? Muy bien.
¿Alguna duda aquí? Consulta. A ver, Eddie, no entendí muy bien cómo identificar el signo para los resistores. En una malla siempre recorrido, en una malla siempre recorrido y la corriente van en el mismo sentido. Muy bien. La última, que es la más fácil, respondo. Lo lógico es que yo escoja el recorrido, o sea, como yo selecciono primero la corriente, lo obvio es escoger el recorrido en el sentido de la corriente para no tener complicaciones con los signos. Así las resistencias son menos y los voltajes pues deben ser más dependiendo del sentido, por supuesto. Pero si yo coloco, mira, coloco I en sentido horario y el recorrido en sentido antihorario, también me debe dar el resultado. Claro que es como inducir a ponerlo invertido, es como que cruzar un poco las ideas y podemos confundirnos. Eso, por supuesto, hay que conocerlo y hay que reconocerlo bien. Eso, inevitablemente, cuando tenga 2, 3 mallas o 4 mallas, no siempre va a funcionar esto, que el recorrido y la corriente estén en el mismo sentido. Y por eso debemos hacer uso de nuestra regla de signos, esta que está arriba. Y aquí voy con la segunda pregunta. Ya, vamos, un momentito, vamos a capturar esta imagen para poderla pasar hacia ustedes y ustedes puedan comprobar estos resultados. Ya, antes de contestar a la pregunta de Eddie, quería confirmar estos resultados, 10, 2, 30, eso es lo que les decía en la práctica laboratorio 1, ¿no? Quiero confirmar estas respuestas. Bueno, las confirmo. ¿Con qué? Con un voltímetro, por supuesto. Recuerden, el puntito es por donde entra la corriente y el otro lado por donde sale, por supuesto. Aquí necesito más de un voltímetro. Voy a jalarlo con control y presiono el mouse y jalo, ¿no? Control y presiono y jalo. Tengo acá 4 voltímetros, creo que son más de los que necesito. Voy a ubicar, voy a borrar uno. Vamos a ubicar este primero. Se coloca en paralelo, ¿recuerdan? Con la fuente que quiero medir. Voy a girarlo. Vamos a colocarlo ¿dónde? Vamos a colocarlo aquí. Voy a medir, hoy voy a censar la resistencia R1, entonces digo, selecciono paralelo, ¿no? Lo voy a abrazar así. R1 marca 10 voltios, ¿y cuánto está marcando aquí? 10 voltios. ¿Correcto? Está bien. Voy a usar otro de aquí, a ver si aquí al costado me deja poder observar el valor sin dificultad. Ya tenemos, nos falta pantalla ahí, ¿no? Un poquito más abajo. A ver si aquí. En B2 el voltaje es 2 voltios. Lo voy a mandar para acá, creo. 2 voltios. Correcto, es 2 voltios. Voy a medir en la resistencia R3. Ahorita te contesto, Eri, no te preocupes. Ah, igual 1. Miren que no se une a cualquier punto, sino tiene que unirse a, nada más a la derecha. Ahí, ¿no? Y es menos 30. ¿Por qué es menos 30? Aquí me dice. ¿En qué me equivoqué yo? ¿Por qué sale menos 30? Es al revés. Al revés. Claro, porque la corriente está yendo en sentido horario y por donde entres por el puntito. El puntito es el positivo, por cierto. ¿Ya? Vamos a borrar esto. No lo giren ahí mismo. O sea, a ver, vamos a retroceder. No lo giren ahí mismo porque lo que va a pasar es que se van a cruzar los cables, ¿no? Tienen que desconectarlo. No es como un programa simple de dibujo. Vamos a deshacer esto. No es como un programa simple de dibujo que uno gira y parece que todo está unido. Hay que borrarlo porque de alguna forma el programa entiende que se ha soldado estos cables. Vamos a darle la vueltita. Claro, en un voltímetro de verdad eso aparece, ¿no? Aparece menos 30. ¿Qué quiere decir? Que debo intercambiar las puntas otra vez. Vamos a jalar acá. Así. Ese ya está marcando, ¿no? 30 voltios. El voltaje de las fuentes no necesito medirlos, por supuesto. Este perímetro lo puedo colocar en cualquier otra posición y debe seguir marcando lo mismo. Vamos a capturar pantalla un momento, para poderles pasar esta información. Y ahí paso a tu pregunta, Eddie. ¿No? Esto de los signos. Vamos a ver un cuadrito que está arriba para poder visualizar este tema de los signos. Pasamos aquí. Ustedes pueden repetir el ejercicio con el programa que ya lo tiene. Ya, vamos a, ¿dónde está mi WhatsApp? Ingeniería eléctrica. Alguien tiene problemas de conexión, creo. Estamos mandando ahí.
Listo, ármenlo ustedes, compruébenlo, es bueno probar el sistema. Esto les va a ayudar mucho también a su examen, porque de alguna forma van a tener una ayuda ahí, ¿no? Una ayuda, este, ya, no hay problema, el tema es el procedimiento. Ahora sí voy a borrar esto, a ver si, porque no voy a poder visualizarlo, a menos que lo pegue a otro lado. Vamos a sujetar esta imagen. Lo que puedo hacer es, para no borrar esto de momento, si alguien tiene dudas, ya, no, de todas maneras tengo que borrarlo, si no hay de otra. Ya, listo, ahí, ¿cómo lo hago? Vamos a cambiar de pantalla mejor. Ya, listo, voy a pegar esto. Esta es, se ve, ¿no? Me avisan si no se está viendo la imagen correctamente. Ya. A ver si, ya. Se ve, ¿no? ¿Correcto? Vamos a Sí, agrandar esto. Ya. Acá está nuestra regla de signos, ¿ya? Primero establecen la corriente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es positivo? Para las fuentes solo se fijan en el recorrido, al cual sea. Repito, puedo escoger un recorrido invertido al sentido de la corriente, si quiero, ¿no? Pruébenlo invertido, les debe dar la misma respuesta, ¿sí? Entonces, ya. Respecto al recorrido, si mi recorrido pasa de menos a más en la fuente, entonces coloco más. Si esta fuente es de 12 voltios, pondría poner más 12 voltios. Si el recorrido cruza de más a menos, entonces debo colocar menos 12 voltios. ¿Está bien? ¿Sí? Y en la resistencia sí me fijo. Solo me fijo en esto. Si la corriente y el recorrido están en el mismo sentido, los dos horarios, digamos, entonces de frente pongo menos I por R. Si están en el mismo sentido, ya sea los dos a la derecha, ya sea los dos a la izquierda, o los dos hacia arriba, o los dos hacia abajo. La cosa es que apunten en la misma dirección en ese momento, en ese tramo. Se coloca menos I por R. Si la resistencia es de 30 ohmios, 30I colocaré. Ahora, si me fijo que el recorrido y la corriente en ese tramo, están opuestas entre sí, cuando yo llegue siguiendo el recorrido, por supuesto, voy a colocar más I por R. Es más, en algunos textos hay ciertas reglas, no la he querido yo colocar de esa forma, porque suele ser engañosa. No dice, desde el recorrido, dice este procedimiento, ¿no? El primer signo con el que me encuentre, lo escribo al revés, o escribo el opuesto, por ejemplo, ¿no? Voy escribiendo mi ecuación, y digo, vamos a poner acá, digo mi ecuación, y cuando llega a esta, el recorrido dice, se encontró con un menos, el primer signo, entonces le pongo el opuesto, más E. Eso dice una metodología, o sea, otra forma de explicar el procedimiento. Ya. Mira, por acá este recorrido, mira. Este recorrido se encontró con un más al comienzo, ¿no? De entrada, el primer signo. Entonces coloco un menos E, ¿correcto? Igual, en el caso de las resistencias, yo no le he puesto signo, no les he dicho que le pongan signo a la resistencia, ¿ya? Pero en procedimientos parecidos, pero más ampliados, dicen, por donde ingrese la corriente le pones más y por donde sale menos, como ya hemos visto. Por donde ingresa la corriente más y por donde sale menos. Listo. Entonces, siguiendo el recorrido. Mi recorrido, que venía desde la izquierda hacia la derecha, se encuentra con un menos. ¿Qué pongo acá? Más I por R. Cuando yo estoy en este tramo, siguiendo mi recorrido, ¿no? Cuando llego a la resistencia me encuentro con el primer signo que es un más, así que coloco menos I por R. Así lo escriben en algunos textos que yo he revisado. No es que esté mal, en realidad está bien, ¿correcto? Pero prefiero no confundir mucho la idea. Si así me entendieron ahorita, perfecto, ¿listo? Pero yo les digo lo siguiente, ¿no? O sea, si el recorrido cruza de menos a más, positivo. Si el recorrido cruza de más a menos, a la fuente, negativo.
Si el recorrido y la resistencia están opuestos entre sí, siempre es más I por R. Y si el recorrido están en el mismo sentido, a la derecha o hacia la izquierda, pero están apuntando en la misma dirección, entonces va menos I por R. ¿Listo? Vamos a borrar esto de acá para regresar a... vamos a borrar todo esto. Vamos a regresar a nuestro escritorio. Eso es lo que ha sucedido aquí, Eddie. ¿Listo? A ver, no sé si hay otra pregunta. Solo pasa con la resistencia, es esto de, bueno, lo del recorrido y la corriente sí. Cuando me fijo en para anotar el signo de la resistencia, me fijo en el recorrido y la corriente. Para las fuentes, solo me fijo en el recorrido. ¿Sí? El recorrido es por donde yo camino, digamos, y la corriente, la corriente es el cauce del río. Digamos que es un río o una tubería, un río cuadrado, unos canales, y yo estoy caminando en el sentido de la corriente del río, ¿no? Cuando camino en el sentido de la corriente del río, todas las resistencias, o sea, así como están, todas las resistencias son menos I por R. Todas las resistencias son menos I por menos 10I, menos 2I, menos 30I. Cuando estoy siguiendo a la corriente. Cuando no estoy siguiendo, cuando estoy contra corriente, todas las resistencias son más I por R, más 10I, más 2I, más 30I. ¿Correcto? Para las fuentes que son bombas, imagínense que yo he puesto mi barquito en el, ¿no? Bueno, me imagino que yo estoy con que quiero poner mi barquito y estoy recorriendo. Si lo pongo en este sentido de recorrido, yo sé que mi barquito va a avanzar, ¿no? O sea, va a aumentar de energía cuando pase por la bomba, es en positivo. Cuando lo ponga aquí, en este sentido, yo quiero, o sea, es como que yo empujo hacia allá, ¿no? Si quiero empujar hacia allá. Entonces, sí, va a ir, efectivamente va a aumentar, se le va a imprimir energía, 40 voltios. Aquí, si le empujo hacia abajo, sí, efectivamente va a ir hacia abajo. Pero si le empujo hacia allá, esta bomba está en contra, ¿no? Cuando yo le empuje hacia la izquierda, la bomba va a frenar la velocidad de mi barquito. Por eso es que va con menos. No sé si se entiende así la idea. ¿Listo? Para evitar que en este nuevo circuito explote, hay que colocar propiedades e ir a electrónicos, ¿no? Y me voy a fijar acá, propiedades, properties, simulación. Mi simulación, porque es una simulación, partes indestructibles. No quiero que se quemen. Imagínense si lo hiciéramos en un laboratorio real, ¿no? De hecho, que se quemen las resistencias a cada rato. Ahora sí voy a repararlas. Y ahora sí, no se queman. Vamos a formar un circuito de 2 mallas. ¿Ya? Para eso, recuerdan, vamos, aquí nos está estorbando un poquito esto. Librería, partes. Vamos a irnos directo al... Entonces voy a crear un circuito de 2 mallas. Desde ahí, con el mismo ejemplo que hicimos, recuerden, a Electronics, análogo. Vamos a colocar más resistencias. Bueno, acá tengo una también, ¿no? Vamos a poner una resistencia y vamos a usar una fuente. Power supplies, otra batería. Ya, vamos a separarlas un poco, a ver si coloco una resistencia más. Creo que no. Suficientes resistencias ya tengo. Vamos a quitar el switch, no nos sirve de momento. No tendría sentido. Entonces vamos a unirlo así. Y vamos a unir aquí a la fuente. Aquí. Vamos a cambiar una resistencia más pequeña, ya que todas estas son también pequeñas. Cuando una es muy, muy grande y las otras pequeñas, las otras van a tener corrientes demasiado pequeñas comparadas con este y no se va a notar en el cálculo. Tendríamos que tener varios decimales. Vamos a poner una de, no sé, hay una acá, un 20 ohms. Tenemos un circuito de 2 mallas. Para poder trabajar este circuito de 2 mallas, lo que vamos a hacer es copiar este ejercicio. Lo vamos a pegar como imagen en nuestro
Blackboard, perdón, en este Open Board, para así trabajar sin dificultad. ¿Listo? Para que no tengamos ese problema de copiar sobre la pantalla. ¿Listo? Entonces, este es nuestro circuito de 2 mallas. Vamos a analizarlo y luego vamos a regresar al Cocodrile Technologies para poder trabajar, para poder comprobar nuestros resultados. ¿Listo? A ver. Entonces, este es nuestro circuito de 2 mallas. ¿No? Vamos pensando, ustedes también háganlo en una hojita, ¿no? Es importante no perderse en los signos, ¿no? De 2 mallas. Se le dice circuito de 2 mallas, pero como ya le hemos dicho estrictamente hablando, hay hasta una tercera, ¿no? La que va por el borde. Podemos ponerle letras, sí, para no perdernos en la anotación. A, B. A medida que hay más mallas es bueno enumerar las esquinas o los nodos. C, D, E, F. ¿Correcto? A ver, si nos sacas este de 2 mallas, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El sentido de la... El Sí. sentido de la corriente. Bueno, voltaje de las fuentes ya lo tienen en este caso. En los ejercicios no siempre va así, pero le ponemos más, menos, más, menos. Ahí hay una, a ver, ¿qué dice por el chat? Donde puso B, dice Troy, no sería A. En realidad es un nombre, ¿no? A ver, A, B, C, D, E, F. Cualquiera puede ser A, cualquiera puede ser B. En realidad solo es un nombre. ¿Listo? No hay problema. Puede empezar aquí abajo, aquí, en realidad. Entonces, el sentido, la polaridad de las fuentes, esto está definido, ¿no? Menos, más, por si acaso, si no se aprecia. ¿Ya? Repito, si revisan otros autores, les dicen que le pongan polaridad a la resistencia. Yo lo que he hecho es simplificar, ¿ya? La explicación de este procedimiento. ¿Listo? Para evitar confusión. Luego podemos ir a leer con mayor detenimiento. Primero, sentido de las corrientes. Vamos a poner un sentido de la corriente. ¿Podemos tentar? Sí, por ejemplo, 40 contra 9 en esta va a ser horario. Va a ser horario la corriente así, ¿no? Digamos, la corriente va a ir así. Y como va a haber más de una corriente, le voy a llamar I1. ¿Listo? En la segunda malla, que es la malla B, C, D, E, B, ¿ustedes qué me dicen? ¿Horario o antihorario? Pone cualquier sentido, ¿ah? Antihorario, siguiendo la lógica de la primera. Ya, pongamos antihorario. Algo va a pasar ahí. No sé si alguien lo ha intuido, pero no hay problema. O sea, a ver, ya pongamos, este lo vamos a llamar I2. Yo creo, a ver, mi ojo de buen cubero, creo que va a ser horario esa corriente. Horario, Inge. Pero no hay problema. Igual lo ponemos así. No tenemos por qué, o sea, no es que esté mal. Vamos a comprobarlo. Y no significa que es puntos menos ni nada por el estilo. Simplemente es el procedimiento. I1 e I2. ¿Listo? Luego hay que escoger recorridos, ¿ya? Recorridos, y vamos a anotar I por R, ¿ya? Acá hay una diferencia. Por este tramo EFAB, solo hay una I1 que pasa, pero en el tramo BE está pasando I1 e I2. O sea, se juntan las corrientes. Significa que esta corriente que está pasando entre B y E, esta corriente que está pasando entre B y E, es una combinación de las dos corrientes. Según nuestra propuesta, se deben sumar. Debe haber más corriente aquí. Vamos a confirmar primero que los sentidos que hemos escogido son los correctos. ¿Listo? A ver, recorridos. Mi lógica me dice, sigamos a la corriente. Perfecto, sigamos a la corriente. Te voy a poner acá que mi recorrido va a ser así. ¿Ya? Recorrido.
Y vamos a escribir la ecuación para la malla 1. En primero, vamos a anotar así. Malla, vamos a escoger, empezar desde A. Entonces, malla A, B, E, F, A. ¿Listo? Porque empieza en A y termina en A. Estoy recordando así, A, B, así. Estoy siguiendo la corriente. Perfecto, primero la fuente. Para la fuente solo me fijo en el recorrido. El recorrido está pasando de menos a más, así que le pongo más 40 voltios. No voy a poner la unidad de momento, más 40. Es en voltios, por supuesto. Hay que tener cuidado si me ponen voltios o kilovoltios. Sigo, acá no hay nada, no hay nada. ¿Y aquí qué pasa? Voy a ponerlo en rojito. Lo que pasa aquí es que por esta resistencia están pasando o estarían pasando dos corrientes, I1 e I2. Entonces se escribe así. ¿Qué me tengo que fijar? En este recorrido y en esta corriente. Como el recorrido y la corriente están en el mismo sentido, recuerden, en el mismo sentido, ¿qué se pone? Menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Corriente y recorrido, ¿correcto? Entonces, pongo la resistencia, 20, y aquí debería ir la corriente, ¿no? 20 y 1 debería ser. Pero voy a ponerle paréntesis. Ya no es solo I1. En primer lugar pongo I1, por supuesto. 20 y 1. Pero I1 no está sola. Hay una I2. ¿Y cómo la coloco la I2? Esta es la idea. Si I1 está siendo apoyada por I2, valga decir, I2 está en el mismo sentido que la corriente I1, entonces la sumo. Si I2 hubiese estado así, entonces colocaba, primero me guío de este lado, porque esta malla es la que estoy trabajando. I1 y el recorrido está en el mismo sentido, va menos 20 I1, y si I2 estuviese en contra, lo hubiese puesto en contra, sería I1 menos I2, porque I2 se opone a la corriente principal I1. ¿Está bien? En este caso, la está apoyando porque está en el mismo sentido, ¿no? I1 más I2. ¿Listo? Sigo avanzando. Acá que me fijo solo el recorrido. ¿Cuál recorrido? El recorrido de esta malla, por supuesto. Esta malla, ahorita estoy en esa malla. ¿Sí? Entonces, el recorrido está pasando a la fuente de más a menos. ¿Qué le pongo aquí? Menos. Menos 9 voltios. No voy a poner la unidad porque no he puesto la unidad de la corriente. Voy a avanzar. Sigo acá. Aquí solo hay una corriente otra vez. I1, I2 no está acá. Entonces, como la corriente y el recorrido están en el mismo sentido, menos 30 y 1. ¿Listo? Terminé, me falta, acá empecé con 40, no debí empezar en A, pero bueno, debí empezar en F. Ya terminé. En realidad mi recorrido es F, A, B, C, D, F, ¿no? ¿Está bien? Ya está, igual quedó. Igual a 0. ¿Puedo ordenar esto? Sí. Las I1 las junto. Y las I1 las junto, acá hay una I1, acá hay otra I1. Entonces digo, menos 20 y 1, menos 30 y 1, menos 50 y 1. Y 2 hay menos 20 por I2. Este es menos 21, menos 20 y 2. Y 2. Y las fuentes, 40 menos 9, eso es 31. Más 31, ¿no? Igual a 0. Ya saben que el coeficiente independiente va del otro lado, pero bueno, vamos a escribir aquí mi ecuación 1. Vamos a la siguiente malla. Malla. Ahora sí vamos a escoger un recorrido. La lógica me dice, escojamos el mismo de la corriente, ¿no? No siempre se puede, pero en este caso primero vamos a poner un recorrido así. Recorrido 2. Vamos a seguir a la corriente 2, que es la que manda. ¿Ya? Entonces voy a poner malla. ¿Por dónde empiezo? A ver, por C. De C, B, ya. C, B, E, D, C. También puede empezar desde D, ¿no? O desde A. Puede ser cualquier punto. Entonces desde C. Desde C me encuentro con una primera resistencia. Veo que el recorrido que ahora manda es esta malla.
recorrido y corriente I2 en el mismo sentido, así que se coloca más menos. Va 10 y 2, por supuesto. ¿Pero qué pongo? Más 10 y 2, menos 10 y 2. Menos. Menos recorrido y corriente en el mismo sentido, menos 10 y 2. Y me encuentro acá. Como seguimos, recuerden que este recorrido es el que manda y esta es la corriente principal. Para todas estas resistencias que hay 1, 2, 3 en esta malla, todas son menos, ¿sí? Menos 20, pero aquí I2, pero no está I2 sola. I1 apoya a I2, sí. Si está a favor de I2, más I1. Siempre la corriente, la primera corriente que aquí es la corriente de la malla. Entonces, sigo avanzando, recorrido ahora, recorrido de más a menos, que pongo menos 9 voltios. Sigo avanzando, recorrido de menos a más, entonces más 10 voltios. Sigo, recorrido de más a menos, menos 12 voltios. Subo, acá resistencia y una sola corriente, y dijimos que era menos 2 y 2, igual a 0. Ordenamos. A ver, I1, solo hay una de acá. Entonces ponemos menos 20 I1, ¿correcto? Después está I2, acá hay una I2, acá hay otra I2, aquí hay otra I2. Todas son menos, así que es una suma negativa. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 2, menos 32 y 2. Menos 32 y 2. Y por último están las fuentes. Hay una fuente, menos 9, más 10, menos 12. ¿Cuánto queda ahí? A ver, queda 2, 10, 11, ¿no? ¿Muy bien? Menos 11 voltios, ¿no? Menos 9, menos 12 es menos 21, más 10, menos 11, igual a 0. Esta es mi segunda ecuación. Que sigue, hay que resolver las corrientes I1 e I2. Vamos a avanzar hacia nuestra derecha. Vamos a poner una rayita acá, para no perdernos en la lógica. Vamos a avanzar hacia nuestra derecha, para anotar nuestras corrientes. Resolviendo esto ya es matemática, ¿no? Vamos a ordenando rápidamente, ordenando. A ver, rapidísimo. Vamos a sacar el coeficiente. ¿Qué podemos poner acá? Acá. Vamos a poner 31 es igual a 51. Y 1, perdón. Más 22. Voy despejando. Aquí, que voy a colocar, puedo colocar, pasar el menos 11 hacia el otro lado, sería 11 positivo. 11 es igual a menos 21. Si me equivoco, me avisan. Si algo me he obviado. 32 y 2. Estoy bien, ¿no? Este es mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo podemos trabajar? Por sustitución, por eliminación, por multiplicación. Vamos a eliminar. Digamos que eliminamos I1. Vamos a multiplicar aquí por 20. ¿No? Y aquí vamos a multiplicar por 50, ¿no? Entonces, aquí tenemos 20 por 31, eso es por 1, 2, 2 por 3, 6, 620. Acá 20 por 50, 5 por 2, 10, 1, 2, 1000 y 1, más 20 por 20, 400 y 2. Del otro lado, 5 por 11, 55, 550. Acá, 5 por 2, 10, 1000 y 1, negativo, ¿no? Acá 50 por 32, ¿cuánto es?
A ver, 5 por 2, 10. 1, 5 por 3, 15, 1, 16, 160, 1600, ¿no? Y 2, ¿no? Entonces, vamos a simplificar. Y 1, vamos a tener acá, esto es 0, 7, 11, ¿no? Y aquí tenemos menos 1600 más 400, esto es menos 1200 y 2, con lo cual I2 efectivamente no va a ser el negativo, ¿no? I2 es 1170, dividan entre menos 1200. ¿Cuánto nos sale I2? ¿Cuánto sale I2? ¿Mm? ¿Cuánto sale? 1100. Menos Menos Ce- 0.975. 0. 0.975. 975. 975 amperios. Claro, porque esto es voltios y ohmios. ¿Listo? ¿Qué significa que me va a salir negativo? Que I2, que el sentido de I2, no es el sentido que yo predefiní. Acá vamos a nuestra... Esta I2 que yo le puse el sentido horario, en realidad no lo es, el sentido horario. Tenía que ser. Claro, pero no es que esté mal, ¿ah? No es que esté mal. Es parte de, porque no siempre vamos a intuir el sentido. Además, si se han fijado en un detalle curioso, es que observen estas flechitas que están acá. ¿Serán las flechitas? En este programa me da una ayuda extra, ¿no? Que las flechitas están yendo en sentido horario, ¿no? ¿Sí? Obviamente es así. ¿Puedo comprobar la corriente I2? Sí. Si me vamos aquí a mi fuente, puedo decir, vamos a poner un amperímetro. ¿Dónde lo colocamos? Vamos a ponerlo ahora acá, puede ser acá abajo. Se ve, ¿no? Sí. Acá no lo puedo colocar porque esta no es I2, esta es la combinación de 1 y 2. Así que le voy a poner, vamos a correr un poquito arriba y vamos a poner acá nuestro amperímetro. ¿Listo? Entonces, por donde ingresa, se sobreentiende que como está en horario, ingresa por arriba y sale por abajo. Así que vamos a colocarlo ahí. Vamos a unirlo. 975 miliamperios. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros hemos obtenido aquí. 0,975 amperios, miliamperios. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿qué vale colocar? Simplemente la idea de que, vamos a ponerlo en rojo ahí, el sentido, así. No es que esté mal el procedimiento, el sentido es en realidad horario. ¿Listo? En sentido así. ¿Ya? Ya está, con eso ya corrijo. Entonces, me falta, sigamos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones rápidamente, se nos va el tiempo. Yo tengo 0,975, vamos a reemplazarle en cualquiera de las ecuaciones, digamos que en la primera, en la ecuación 1, decimos que tenemos 31 es igual a 51 más 20 y 2, que es, ¿qué tengo que colocar? Tengo que colocarlo con su signo, porque ya establecí este sistema de ecuaciones. No le voy a poner más, y no, tengo que ponerle el menos, porque matemáticamente ya organicé esta ecuación y debo seguir reemplazando el valor menos 0,975 amperios. ¿Correcto? 0,975 amperios. A ver, ¿quién me ayuda aquí? Esto va a quedar... Despejamos ese valor. Decimos 20 por 0,975
Eso es 19,15. Entonces, como es negativo, acá va a ser 31. Vamos a borrar esto. 31 más 19,15, o 19,5, perdón. Esto es igual a 50 y 1. Entonces, I1 es igual a 31 más 19,15. ¿Cuánto es esto? 50.5. 50.5 entre 50, ¿no? Perdón, entre 50, sí, correcto. Eso es 1,01 amperios. Y este medio positivo quiere decir que el sentido de I1 efectivamente es en sentido horario, ¿no? Es horario. Y eso lo puedo determinar o comprobar aquí. Cuando coloco una, voy a poner acá. Vamos a colocar aquí. Como es horario, entonces esto lo debo voltear, ¿no? Porque va a entrar por abajo, ¿no? Va a girar así, entrar por abajo. Clicamos acá. ¿Cierto? 37,9, ¿no? A ver. Hay una... A ver, no sé si en algo me confundí. A ver. Curiosidad ahí, esto... El voltaje explotaría y el voltímetro se podría quemar. Por suerte este es uno virtual, ¿no? Vamos a jalar uno de acá. A ver, solo quiero este. Claro, el voltaje, no pongo mi voltímetros ahí. Vamos a corregir esto. Atrás. ¿Sí? 1,01 amperios. ¿Listo? Estamos confirmando nuestra respuesta. Una vez que encuentro eso, ¿qué me falta de las corrientes? ¿Tengo todas las corrientes? No. Me falta la corriente del medio. Yo lo puedo medir, pero suponiendo que tengo que hacer el cálculo, ¿cómo debo hacer? Vamos a analizar esta situación. Este gráfico de acá. Voy a colocarlo un poquito abajo para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Conecto mi resistencia. Vamos a poner acá esta malla, ¿no? Acá está mi resistencia. Yo uso así, 20 ohmios. Aquí está mi fuente, positivo, negativo de 9 voltios. Quiero saber lo que pasa en esta malla, ¿ya? Y ahora tengo que colocar las corrientes como han quedado. I1 efectivamente está hacia abajo. I1. I2 no es en este lado no es hacia abajo, como en la malla BCDEB era horario en realidad, entonces lo que está haciendo es subir. I2 en esta tramo, en esta rama, I2 está subiendo. Entonces, ¿cuál es la corriente en esta rama que es BE? ¿Cuál es la corriente? Pues hay que ver cuál es la corriente mayor. Observen los resultados. I1 es 1,01 y 2 es 0,975, ya con positivo, porque ya le cambié el sentido. Entonces, ¿quién manda? I1, voy a ponerlo en verde, la corriente que va a pasar por esta rama, ¿qué sentido tiene? El favor de la corriente mayor, I1 es mayor. Así que, bien, I1, vamos a poner aquí, I1 es mayor que I2. Por lo tanto, I1 manda, digámoslo así, ¿no? Manda. Es decir, el sentido de 1 es el que prevalece. La corriente que va a estar acá, está poniendo en verde, está I, que le vamos a llamar una I3, porque es una tercera corriente. Esa I3 va a ser el resultado de la corriente mayor, I1, y como I2 está al revés en realidad, menos I2. Es decir, 1,01 amperios menos 0,975. ¿Cuánto es eso? 0,975. 0,035.
Así que la I3, porque es una tercera corriente, es una combinación, I3, 0,035. ¿Y qué sentido tiene? Hacia abajo. Ya tengo las tres corrientes. Vamos a verificarlo. Acá voy a conectar mi... vamos a poner un amperímetro aquí. Puedo ponerlo acá abajo. Vamos a subir esto. ¿Sí? En cualquier parte de esta rama. O mejor no, porque acá se va a partir la T. Vamos a poner en el medio. Acá. Y voy a jalar uno de estos, o el de acá mejor. Acá. Vamos a poner control y con el mouse jalo. Se ha duplicado, ¿no? Voy a poner esta. Como la corriente está bajando, entra por el puntito por arriba. Va a entrar por abajo, entonces... Si me sale negativo, simplemente he invertido el amperímetro. 35 miliamperios. ¿Qué quiere decir? 0,035 pues amperios, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ahí hemos encontrado las tres corrientes que están funcionando en nuestro ejercicio. ¿Ya? En nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, es la tabla de datos, ¿no? Los valores de las intensidades, de las potencias. Lo voy a dejar esquematizado. Sí, dígame. O sea, discúlpame, pero tengo una consulta y necesito hacerla. O sea, dígame. No, es que en la malla 2, cuando la corriente va en sentido antihorario y la dirección del resistor va ¿cómo te digo? Es como que, o sea, uno va para el otro lado y el otro para el otro lado, ¿no serían de positivo? A ver, estás hablando de I2, ¿no es cierto? Sí, y dos con el de arriba, que es el resistor que va a 10, ¿no sería positivo? Ya, ojo. Estas flechitas que están acá arriba, nosotros no las conocíamos, ¿ya? O sea, en un circuito común diagramado, estas flechitas no aparecen, ¿ya? Si me hago explicar. O sea, nosotros, hasta la idea de que no se sabe, ¿ya? Nosotros, al plantear nuestras ecuaciones y los sentidos estos que hemos escrito I2 y el recorrido 2, estamos partiendo sobre la premisa que desconocemos ese sentido. Y eso es lo correcto. En realidad, en un diagrama no te van a dar estos sentidos. ¿Ya? No nos hemos fijado y hemos trabajado. Y lo que ha salido es que es menos, quiere decir que y el dar menos quiere decir que niego esta posibilidad de I2, sino que no era en sentido antihorario, sino era horario. Y eso es correcto porque al fijarnos, recién ahí nos fijamos en estas flechitas, sí, pues la corriente ya me la estaban dando, era en sentido horario. O sea, entonces, no tiene por qué seguir a la flechita, o sea, estamos usando un programa, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en los textos, estas flechitas no están presentes, ¿ya? Entonces no tenemos por qué saberlos, uno tiene que plantearlos sobre la premisa de que desconoces y así tal cual. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Ya, correcto. Entonces no tenemos por qué saber. El programa ahí nos da una manito, pero no se tiene por qué conocer exactamente. A ver, rápidamente, ¿qué nos falta acá para poder comprobar todo esto? Nos falta hacer nuestro cuadro. Voy a enumerar los cuadros. Nos quedan 5 minutos. Voy a dibujar el cuadro. Y sí, dígame. En la parte de cuando haya para la corriente I2, Ya, en la parte derecha, ya. ese que sale de 19.5, ¿lo toma como positivo? 19,5. No, ¿Dónde? a la derecha. ¿En qué parte? A ver. Ahí. No, a la derecha. 19,5. ¿Dónde está? Ahí. Cuando reemplaza en Acá. 1. Ya, a Sí. ver. Lo pongo en rojo, a ver, rápidamente para no perdernos. ¿Qué he hecho aquí? 20 por 0,975 es, por supuesto, todo esto es menos 19,5, ¿no? Pero luego lo estoy pasando al otro término, ¿no? Entonces se vuelve más. 31 más, ¿no? ¿Está claro? Y se queda ahí 51. ¿Está bien? Entonces se queda como 41,5, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, a ver, decíamos que nos falta el cuadro, lo voy a dibujar y se los voy a mandar en imagen, ¿no? Ya estamos en
La Licenciado, hora. Dígame, una dígame. cosa Aprovechemos. que antes de que cierre. Sí, en el caso de la malla 2, Ya. yo lo vi, no vi el sentido, sino que más que todo lo vi viendo, ¿cómo se llama? Haciendo unas sumas de los FEM y me daba un sentido. Entonces, ¿siempre va a cumplir ese sentido Correcto. Ya, o sí te entiendo. O sea, tú estás anticipando, más o menos deduciendo el posible sentido de la corriente. Correcto. O sea, a ver, mira, si me fijo aquí en esta primera malla, veo 40, la más grande que va en punta hacia arriba, ¿no? De menos a más, punta hacia arriba. Y veo 9 que también apunta hacia arriba, que está en contra de 40, pero como 40 es mayor que 9, obviamente la corriente, el río va a seguir hacia arriba, ¿no? Y va a seguir horario. Acá, sí, exacto. en la segunda veo, a ver, miro 12 empuja hacia abajo, pero 10 empuja hacia la derecha, en contra de 12, pero entre 10 y 12, 12 es mayor. Entonces, digamos que 12 que va en sentido horario contra 10 que va en sentido horario, va a quedar una corriente equivalente a 2 que sigue en sentido horario, ¿no? ¿Está bien? O sea, 12, voy allá, ¿no? Menos 10, todavía queda 2 yendo en sentido horario, ¿no? Y me encuentro con 9 que sigue sentido horario, entonces 2 más 9 va a ser 11. Entonces, de todas maneras, en esta malla, yo puedo anticiparme e intuir que la corriente de todas maneras va a ser sentido horario, ¿no? Como yo les dije, alguien me dijo, I2 antihorario, no hay problema, o sea, me puedo equivocar en la suposición original, pero la respuesta siempre sale la correcta, ¿no? Entonces, si soy un poquito más precavido, eso no tiene que ser estrictamente así, repito, ahora recién nos estamos dando cuenta, 12 horario, 10 antihorario, 12 todavía manda con 2, más 9 que es horario, ya, entonces todo va a ser en sentido horario, entonces le voy a poner I2 horario, para que no me salga negativo. Repito, si sale negativo o positivo no es el problema, sino que en la interpretación dices, bueno, sale tanto, pero era al revés. No está mal, está bien el ejercicio. Así se va a hacer el procedimiento porque con 2 mallas todavía podemos intuir, pero 4, 5, 6 mallas ya no es tan sencillo deducir porque hay muchos más valores y no siempre es tan fácil porque en una malla pueden haber más de una fuente trabajando. ¿Listo? Pero es cierto, su comunidad tiene razón. Ya casi observando un poco con cuidado podríamos ver que la corriente iba en sentido horario. En este caso, así lo es. ¿Listo? Espero aclarar su duda ahí. Sí, pudimos haberlo puesto así. Bueno, entonces ahora vamos a determinar las diferencias de potencial, las tensiones entre los bordes de cada resistencia, para lo cual vamos a enumerar nuestros elementos. ¿Correcto? Tenemos la fuente aquí, E1, fuente E2, ¿ya? Fuente E3 y nuestra fuente E4, ¿correcto? Y nuestras resistencias, vamos a ponerle R1, R2, R3 y R4. Y vamos a clasificar toda esta información que hemos logrado en un cuadro. Para eso vamos a usar un cuadro de C. ¿Listo? Aquí está nuestro cuadro. Vamos a colocar el valor de las resistencias R1, R2, R3 y R4. R1, 30, R2, 20. Vamos aquí. 30, R2, 20. R3, 10 y R4, 2. 10 y R4, 2 ohmios. En el caso de las fuentes no tienen resistencia interna. Colocamos la corriente, guardando el cuidado de la rama en la cual se encuentran. R1 se encuentra en la rama EFAB, cuya corriente es I1, así que I1 es 1,01 amperios. Entonces, 1,01 amperios. R2 está en ramal BE. Aquí hemos calculado la corriente que pasa por R2 es I3, no, ya lo hemos visto aquí, I3, que nos da
nos da 0,035 amperios. Entonces, 0,035 amperios. ¿Ya? R3 circula I2. I2 nos ha salido 0,975. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Y en positivo, no nos interesa ahí, 0,975. Y R4 también pasa solo la corriente I2, 0,975. Para E1 aquí está la corriente I1. I1 es 1,01 amperios. E2, la fuente E2 la cruza la corriente I3, que hemos visto aquí abajo. I3, y es un valor de 0,035. 0,035. Ahorita vamos a ver un tema de signos. Para la fuente E3, ¿sí? La cruza la corriente I2 y la fuente E4 la corriente I2, que es 0,975. 0,975. Y aquí 0,975. ¿Correcto? Muy bien. Para calcular el voltaje o la diferencia potencial, multiplicamos, en el caso de las resistencias, I por R, según la ley de Ohm. Vamos a igualar intensidad por resistencia. Nos da el valor en voltios. Igual lo vamos a obtener para cada una de las resistencias ya consideradas. ¿Listo? En el caso de la fuente, de las fuentes, el voltaje ya viene señalado. E1 es 40. ¿Correcto? E2 es 9 voltios. E3, 10 voltios. Y E4, 12 voltios. Entonces, para comprobar la veracidad de nuestros resultados, debemos hacer uso de un principio de conservación de energía. Esto lo hacemos a través de la potencia. La potencia es la energía por unidad de tiempo, que se mide en watts. Entonces, toda la energía por unidad de tiempo, vale decir en watts, que suministran las fuentes, vamos a colocar acá, toda la energía que producen debe ser consumida por las resistencias, por estas cuatro. Así que estas dos cantidades deben ser iguales. Pero aquí hay un detalle. Depende de la relación entre la fuente y la corriente. Es decir, si una corriente cruza, ya dijimos, de menos a más a una fuente, quiere decir que esta fuente administra energía, suministra energía por unidad de tiempo. Eleva la tensión, por supuesto. Imagínense que es una bomba empujando de menos a más en el sentido de la corriente del río, ¿correcto? Entonces, esta fuente es positiva porque está actuando positivamente, está sumando debido a esta corriente una potencia. Es positiva, ¿correcto? Es positiva. E2, sin embargo, fijamos aquí abajo, la corriente I3 está pasando de más a menos. Quiere decir que mientras la bomba empuja de menos a más hacia arriba, la corriente, digamos la corriente de río, está en contra. Es como una bomba que está tratando de impulsar en contra de la corriente, bombear los electrones. Entonces, esta fuente está invertida respecto al sentido de la corriente. Así que esta fuente no suma, sino más bien resta. Entonces, es un valor negativo. La fuente E3, observen la corriente I2, ¿correcto? Pero para poder observar la corriente I2 tenemos que fijarnos no en la corriente que sugerimos inicialmente, sino en la corriente real. Esto hay que corregir antes de avanzar. Esto ya lo habíamos hecho aquí, ¿no? Observen que I2 estaba en sentido hacia arriba en la rama, en el ramal EB, es decir, que va en sentido, en realidad en sentido horario, es decir, I2 I2
ya confirmado, vamos a ponerle I2 asterisco, es el sentido real, I2, ¿no? Prima, mejor dicho, es el sentido real de la corriente. En base a eso tenemos que calcular el valor de las fuentes para saber si realmente están sumando o restando. Aquí este valor sí efectivamente es negativo porque la corriente I3, que es la que definía en este ramal, iba en contra de la fuente. Entonces ahora, de acuerdo a I2 prima, que es la corriente ya determinada, va a cruzar de menos a más. Quiere decir que E4 está sumando porque cruza de menos a más a la corriente ya determinada. E4 es positivo, entonces. Esto está bien ahí. Y I2 en E3, observen que la va a cruzar de más a menos. Quiere decir que E3 debe ser negativo porque está en contra del sentido de la corriente. No está ayudando a la corriente, sino está en contra. Está restando energía por unidad de tiempo, potencia. Entonces, esto es negativo. Entonces, vamos a colocarle un signo ahí, aquí. ¿Correcto? Esto es menos 10. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el producto. Vamos a sumar para calcular la potencia. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a desarticular estos aquí. ¿Sí? Luego colocamos abajo la suma total. La potencia es igual al producto de I por B o I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Vamos a hacer la opción más sencilla, I por B. Tenemos igual intensidad de corriente por la diferencia potencial que está aquí abajo, ¿sí? 30,63 watts. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los casos. Entiéndase que esta es una potencia consumida. Puede ser en signo negativo si desean, porque la suma total de la potencia debe ser 0. ¿Listo? Aquí igual vamos a calcular I por B. ¿Sí? I por B. Solo que este me va a dar negativo, ¿no? Es una potencia que resta a las otras fuentes que suministran energía. También esta es negativa y esta es negativa. Entonces aquí al final tenemos nuestros resultados. Vamos a combinar aquí. Vamos a ponerlo resaltado. Igual aquí. Combinamos y resaltamos la suma total de las potencias. ¿No es cierto? De la potencia de R1, de R2, de R3 y de R4. 42,035 watts. Igual acá. Vamos a colocar suma aquí de E1 más aquí, a ver, hacemos esto. E2, la potencia de 2, más E3, la potencia de 3, y más la potencia de E4. Claro, 40 más 11 son 52 y algo más, pero al restarse 9,75 más 3, aproximadamente 10, queda 42, con lo cual confirmamos el balance. Lo único que quiero es confirmar el balance. Si tratamos de tener un sentido de signos entre potencia suministrada y potencia consumida, lo lógico es que esto pudiera ir con menos, ya que la diferencia potencial es una caída de tensión, ¿no? Entonces podría poner negativo, 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 con lo cual simplemente esta potencia sería negativa, esta positiva, y la suma total de la potencia es igual a 0, porque de esta forma se conserva nuestra energía. Así que vamos a pegar este dato en nuestro, vamos a centrar un poquito en los valores, a ver, para pegar finalmente esta información a nuestro resultado final. Entonces, aquí vamos a desplazarnos, ¿sí?
poquito más. Tenemos un panorama así de todo. Y vamos a pegar nuestra información. Entonces, estamos comprobando a través de esta tabla que nuestros cálculos son los adecuados, son los correctos. ¿Listo? Vamos a agrandar un poco la imagen. ¿Sí? Tenemos ahí nuestros resultados para que confirman, por supuesto, que nuestro procedimiento es el correcto. Podemos también confirmar los resultados utilizando el programa Cocodrive. Vamos a colocar aquí nuestros voltímetros. Observen que ya colocamos nuestras corrientes. Y vamos a colocar un voltímetro a cada uno de nuestros componentes. Empezamos por R1. ¿Sí? Recuerden que por donde ingresa la corriente va el punto. Es el positivo. 30,03 voltios. Vamos al segundo. Hay que invertir aquí. Vemos que la corriente ingresa desde arriba. Eh, 700 milivoltios o 0,7 voltios. Aquí. En esta corriente, puntito a la derecha, para que, ya que la corriente ingresa por la izquierda, perdón, puntito a la izquierda, ¿no? 9,75 voltios. Y aquí hay que invertirlo. Positivo arriba. Y 1,95 voltios. Esto lo confirmamos en la tabla Excel. Observen R1 30,3. ¿Sí? 30,3 voltios. R2 700 milivoltios, 0,7, ¿no? Voltios es lo mismo. 9,75 voltios para R3, igual. 1,95 voltios para el cuarto. Es el mismo. No tenemos medidor de potencia, pero es obviamente el medidor de potencia eléctrica. Es un medidor cuádruple que tiene 4 puntas. Básicamente censa la corriente y el voltaje y internamente hace el producto, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho nosotros aquí en el cuadro de Excel. ¿Listo? Y con eso estamos confirmando, ¿sí?, nuestros resultados para el ejercicio propuesto.